Hoy, en Somos Noticias, la pobreza llegó al 52,9% de la población. Abarca a 25 millones de personas y es el índice del INDEC más alto desde el 2003. La indigencia, por su parte, se ubicó en 18,1% y alcanza a 8,5 millones de personas. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Somos Noticias. Estamos en vivo hasta las 8 de la noche. Les vamos a contar todo lo que pasó durante el día y todo lo que está pasando. También vamos a hablar del dato de la pobreza, el dato más fuerte de la semana. Seguramente un dato que marque mucho al gobierno de Javier Milei, pero eso en momentos nada más. Mientras tanto, les cuento que esta semana va a cerrar con buen clima. Mañana viernes se espera que esté soleado. Vamos a tener buenas temperaturas también llegando para el fin de semana. Nos vamos a ubicar cerca de los 25, 26 grados seguramente entre el sábado y domingo, así que a disfrutarlo y mucho. Y bueno, acá en Somos Noticias los vamos a estar acompañando, entonces les vamos a contar todo lo que está pasando y si les parece, arrancamos a repasar los temas del día, lo que tenés que saber sí o sí. Y por supuesto nos vamos a ir hacia 11, porque hubo un incendio y hubo 300 evacuados, más de 30 heridos y en momentos les vamos a mostrar todo lo que pasó en esa zona. Calles cortadas, un gran operativo también de los bomberos y un equipo de Somos Noticias estuvo allí. Seguimos con más temas del día de hoy en Somos Noticias y vamos a repasar también lo que está pasando en San Justo, una temática de la inseguridad que nos viene preocupando y mucho. Allí en San Justo, en la zona oeste del conurbano, hay una cuadra que los vecinos la denominaron como la cuadra de los robos. Se registraron en pocas horas más de 3 robos y en momentos les vamos a estar mostrando todo. También hoy en Somos Noticias pudimos ir hasta la zona norte, a San Isidro, para conocer el túnel por dentro, el túnel que habían cavado los delincuentes para ingresar a una sucursal de un banco que después finalmente fue descubierto por un vecino y pudimos ver las imágenes, ¿no? Un túnel de más de 200 metros, realmente de una ingeniería increíble y un equipo de Somos Noticias estuvo hoy allí en el lugar y les vamos a mostrar todos los secretos, todos los datos de este plan que tenían los delincuentes. Y por último, en Somos Noticias vamos a repasar todo lo deportivo de la mano de Agustín Álvarez. Esta noche, Academia de Ilusiones, porque juega Racing por un lugar en la semifinal de la Copa Sudamericana. Y atención, es el tema del día, el número del día, podemos decir, y es que el índice de pobreza del primer semestre del 2024 es de 52,9%. Es el índice más alto desde el 2003 y fue calculado, como siempre lo calcula el INDEC, que es con la encuesta permanente de hogares. La cantidad de pobres, si se proyectan los datos oficiales de todo el país, ya llega a casi 25 millones de personas y la indigencia también tuvo un salto y se encuentra ya en el 18,1%, alcanza a 8,5 millones de personas. Recordemos que el año pasado, el último dato que teníamos de pobreza en el gobierno de Alberto Fernández, cuando terminaba el segundo semestre del 2023, era del 41,7% y la indigencia en ese momento se ubicaba en 11,9%. Entonces, vemos que los datos muestran una gran alza de la pobreza. Todo esto también en un contexto donde hubo un fuerte ajuste del gobierno, la suba de tarifas, la suba de los alimentos, lo hemos relatado varias veces ya en Somos Noticias, y también un gobierno que muchas veces el propio Fondo Monetario Internacional le ha pedido que el ajuste sea más leve con los sectores vulnerables, y el gobierno que siempre se respaldaba en el mismo dato, y era que ellos lograron aumentar por encima de la inflación la asignación universal por hijo y también el monto de la tarjeta alimentar, que tuvieron en lo que va del año un aumento del 308%, bastante por arriba de la inflación. Es verdad, en eso el gobierno tiene razón, pero lo que muestran los números es que eso evidentemente no está alcanzando. Y si les parece, les vamos a compartir ahora los datos de la pobreza. ¿Qué significa este 52,9% de pobres en la Argentina? Porque no es solo un porcentaje, son personas y son muchas cantidades de personas, son más de la mitad del país. Y aquí lo tenemos reflejado entonces. Primero el número general. ¿Qué significa 52,9% de pobres? Significa que hay 4,3 millones de hogares en situación de pobreza. Del total de hogares encuestados fueron 10 millones los hogares encuestados, de ellos entonces 4,3 millones que están en situación de pobreza. Y si hablamos de personas, ¿no? Porque dentro de los hogares hay personas individuales, ahí hablamos de 15,7 millones de personas en situación de pobreza. Ahora bien, este dato general
comprende dentro a el dato de las personas que sufren la indigencia y también las personas que son pobres pero no indigentes. Entonces vayamos a la siguiente placa donde está discriminado el porcentaje o el número de personas que están en la línea de la indigencia. Entonces son 1,4 millones de hogares en situación de indigencia, 5,4 millones de personas en situación de indigencia. Cuando hablamos de indigencia, hablamos de gente que no puede llegar a cubrir la canasta alimentaria, que no tiene para comer. Y recién veía en el informe del INDEC y lo que indicaban es que el promedio de salario total de estas personas por hogar era de 230.000 pesos. O sea, realmente son cifras donde demuestran que son personas que no pueden realmente llegar a fin de mes, que no pueden cubrir sus necesidades básicas. Estamos hablando de comida, que es lo principal que deberían tener garantizado. Y también una cifra que creció muchísimo. Estamos hablando de 18,1% de personas que viven bajo la indigencia. Y cuando terminó el año pasado, en diciembre del 2023, la cifra era del 11%. Seguimos descifrando estos datos. Nos vamos a ir ahora hacia la siguiente placa, que es los hogares pobres pero no indigentes. Ahí hablamos ya de 2,9 millones de hogares y 10,3 millones de personas que son pobres pero no indigentes. ¿Por qué decimos pobres pero no indigentes? Porque justamente llegan a cubrir lo que es la canasta alimentaria, pero no llegan a cubrir otras necesidades básicas, como puede ser, por ejemplo, los gastos de vivienda, los gastos de transporte y un montón de otras dimensiones más que necesita el ser humano para vivir bien. Y también, en otro dato que leía en el informe del INDEC, que me parece que es importante, relevante, es que en los hogares pobres el promedio de ingresos totales por hogar se ubica en los 400.000 pesos. Entonces, datos que impactan, números que son más que un porcentaje, que son personas, y se los estamos contando ahora. Bueno, y no solo es relevante la cantidad de hogares, sino también lo que está pasando con las infancias. Acá estamos viendo en pantalla, y las infancias salieron muy afectadas en esta medición. El 66% de los niños entre 0 y 14 años son pobres. Y atención, el 27% de los niños en el mismo rango etario son indigentes. No llegan a cubrir sus necesidades de alimentación. Son datos realmente muy impactantes. Bueno, y les doy un poco de contexto también, ¿no? Porque no son solo datos, sino que si lo vemos en contexto, recién les decía, los hogares que son pobres, que tienen 400.000 pesos de ingresos promedio, los indigentes 230.000 de ingresos promedio. Mientras tanto, esta semana conocíamos que la canasta básica total de julio para una familia de 4 personas se ubicaba en 940.000 pesos. Y también veíamos que estos números venían ya bastante de la mano en concordancia con lo pronosticado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que había dicho ya que se iba a ubicar en este número la pobreza. Pero veamos entonces, ¿qué decían los políticos mientras tanto en redes sociales sobre este dato impactante, el 52,9% de pobres en la Argentina? El primero en tuitear fue rapidísimo Mauricio Macri, pareciera que ya lo tenía preparado el texto, fue entonces el expresidente Macri, y lo primero que dice el comunicado es: no nos engañemos, las consecuencias del populismo se pagan siempre. Argentina entró en recesión y en una pre-hiperinflación en 2023 debido a la catastrófica política económica de Massa, Cristina Fernández Kirchner y Alberto Fernández. Por lo tanto, el doloroso índice de pobreza que acabamos de conocer es el resultado de ese recurrente desquicio macroeconómico que nos tiene acostumbrados al kirchnerismo. Crecer y bajar la inflación son condiciones necesarias para que disminuya la pobreza, y el gobierno del presidente Milei ha dado los primeros pasos para avanzar en esa dirección. Recién en las próximas mediciones de pobreza podremos juzgar el éxito o fracaso de esta administración. Entonces, un Mauricio Macri que defiende al gobierno, que echa la culpa a la famosa herencia y que mantiene su alianza con el presidente Javier Milei. Veamos más repercusiones entonces de los políticos, y tenemos también a Vidal, María Eugenia Vidal, que también fue una de las primeras en manifestarse vía Twitter y, bueno, pone el índice de pobreza 52,9% y pone: se terminó el plan platita, se terminaron los parches, se empezó a combatir la inflación y solo quedó la realidad. 52,9% de pobreza, esta es la Argentina que nos dejaron el kirchnerismo y sus gobiernos. Seguimos con más opiniones afines al gobierno. Vamos a ver ahora qué tuiteaba Ramiro Marra.
Fíjense, pone, financiamos el déficit con emisión, eso genera inflación y después pobreza. Él acá lo que hacía era citar también un video de Sergio Massa y decía, toda la pobreza que hoy sufre el país es por culpa del desastre económico y monetario que generó el kirchnerismo. Prendieron fuego el país solo para llegar a las elecciones. Seguimos con más repercusiones. Veamos que tuiteaba Catopodis. Bueno, fíjense. Catopodis que pone los dos números más impactantes de esta medición del INDEC, el 52,9% y el 18,1% de indigencia, y pone esta foto que sería como un meme, podríamos decir. La verdad es que no sabemos si Javier Milei dijo o no dijo expresamente esto, pero bueno, lo que demuestra Catopodis es que, según su visión, Javier Milei es un economista liberal, libertario, especialista en crecimiento económico con o sin dinero. Es irónico, claramente, Catopodis con este tuit. Seguimos con más repercusiones. Vamos ahora a ver qué decía Miriam Bregman. Y acá lo tenemos. Miriam Bregman dice, el informe del INDEC demuestra que en el primer semestre del 2024 el 66,1% de los menores de 14 años integra hogares por debajo de la línea de la pobreza y el 29,7% de los mayores de 65 años también. Pero los caraduras que votaron la ley bases y el paquete fiscal le bajaron los impuestos a los ricos. Bueno, y entonces repercusiones en contra a la política económica del gobierno. Y tenemos por último que se manifestó hace minutos nada más el propio ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Él lo que hace es citar este gráfico, ¿no?, que indica los niveles de pobreza, por ejemplo, en la hiper del 89, en la crisis del 2001 y ahora el nivel de pobreza del 2024, que tienen todos picos bastante similares. Después de citar este gráfico, dice, desde una situación mucho menos crítica, post-crisis 2001, la tasa de pobreza casi se duplicó para llegar al 58%. Prueba contundente que no es una exageración cuando el presidente Javier Milei dice que si no hubiéramos evitado la catástrofe que muchos predecían, la pobreza podría haber llegado a niveles del 80 o 90%, y deja un mensaje esperanzador para los argentinos y dice, nos espera un futuro mucho mejor a todos. Entonces, Luis Caputo. Bueno, y desde el gobierno también estuvo hablando esta mañana Manuel Adorni, el vocero presidencial. Ya se venía agarrando de que el número de la pobreza iba a ser fuerte. De hecho, lo estamos diciendo ahora, es el número más fuerte desde el 2003, en 20 años. Y Manuel Adorni en su momento también había ido por la misma línea que Luis Caputo y había dicho, si no se evitaba la hiperinflación, la pobreza se hubiese llevado a cerca del 40% al 95%, decía Manuel Adorni, y también echó la culpa a la herencia del gobierno anterior y dijo, nos dejaron implantadas un montón de bombas que iban a afectar la actividad y también a los salarios reales y a la inflación. Bueno, y hablando entonces de los índices de pobreza, el índice de indigencia, tenemos que hablar también de los jubilados. Recién lo veíamos, ¿no? El 27% de los jubilados, de las personas mayores de 65 años que se ubicaban también en niveles de pobreza. Y atención, porque hoy salió un nuevo dato y es el de la canasta básica de jubilados, que ya supera los 900.000 pesos. Así lo indicó la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad, según los datos del INDEC. Y este número casi que cuadruplica al haber mínimo, que se sigue ubicando en 230.000 pesos, sumado también al bono de 70.000 pesos. Entonces, según la Defensoría del Pueblo, un jubilado necesita 230.000 pesos para comprar alimentos, 100.000 pesos para comprar artículos de limpieza, 145.000 para medicamentos, 198.000 para vivienda, 55.000 para transporte, 35.000 para vestimenta, 58.000 para recreación y 83.000 para pagar los servicios. El cuádruple, entonces. Y en este contexto económico y también llegando ya a fin de mes, nos ubicamos en el 26 de septiembre hoy, es que un equipo de Somos Noticias salió a las calles, habló con los vecinos y les preguntó cómo están llegando a fin de mes. En muy pocos días finaliza el mes de septiembre y por tal motivo le consultamos a la gente si el dinero le alcanza y cómo hace para llegar a fin de mes. No hay... Todo está caro, muy caro. Gastando poco, cuidándose. Se está bravo todo, para atrás va todo. ¿Te alcanza el dinero o no alcanza? No, no alcanza para nada. En mi caso, bueno, alquiler, uno siempre queriendo avanzar quizás para mejorar un poco y la realidad es que uno va al supermercado y se habla de un 4% de inflación, que hay productos que aumentan de 1.000 pesos, aumentan a 2.000.
Y yo tengo un trabajo de relación de dependencia escaso, entonces tengo un poco más, algo monotributista, algo más individual, y con eso me la rebusco y voy bastante bien. Y medio complicado últimamente porque todo carísimo, no alcanza el dinero para nada y bueno, todo sube, pero los sueldos, nada, un desastre. Se busca precios, promociones y dejar algunas actividades. Difícil, yo estoy viviendo porque yo me quedé sin trabajo hace 60 días y acá en la zona nada. Y como se puede. ¿Una situación complicada? ¿La plata alcanza o no alcanza? No, no alcanza. No. Jubilación mínima. Hay que hacer malabares para seguir adelante, ¿qué va a hacer? Y trabajando y qué sé yo, poniendo todos los días un poquito de cada uno para llegar. Sí, está complicado, pero se puede. Siempre se llega con lo justo, no se ahorra nada. Hay que comprar menos, todo, para comida, para todo. Hay que buscar, caminar precios. Sí, sí. Compramos en un lado una cosita, otra acá, otra para allá y así. ¿Haciendo malabares? ¿Haciendo cuentas? Sí, no es mi caso, tengo la suerte de tener un trabajo estable, pero bueno, 50%, 55% de la población, la realidad es que sí, aumenta el transporte público, las tarifas no paran de aumentar. Y es muy relativo, hay veces donde te sobra, hay veces donde te falta, pero un poco de todo, es muy variado. ¿Cómo haces? No, trabaja mi señora. Todo para atrás. Depende de la gente, como el bolsillo de cada uno. Yo dentro de todo me manejo bien, pero hay gente que está peor y no puede. ¿Usa tarjeta de crédito? ¿Se endeuda con este tipo de compras? Tengo unas deudas, pero no, la tarjeta no quiero usar porque quiero medirme hasta ahí, hasta los gastos, hasta lo que tengo ahorrado, ¿no? ¿Cómo se las rebuscan? Y no sé, buscando lugares más baratos. Que gracias a Dios que somos sanos, que no tenemos que estar gastando remedios extras, porque ahora ni para los remedios te lo descuentan. ¿La plata alcanza o no alcanza? Difícil que alcance. No, se complica. Cada uno se la tiene que rebuscar para llegar, pero sí, si uno le pone, o sea, obvio está complicado, pero sí. Bien, y seguimos hablando ahora de economía y las estimaciones, según distintas consultoras este mes, del mes de septiembre, es que la inflación estaría cercana al 3,5%. Pero salimos a las calles, les preguntamos a los vecinos si creen que la inflación ahora está desacelerando. Ustedes cuando van a hacer las compras, ¿qué perciben? ¿Hay algo que esté parando de aumentar o ven todo igual? Con ella sí observamos que algunas cosas frenan, sí, el precio. Nosotros lo que deducimos es que por ahí las galletitas estaban a 3.000 pesos, pero las estoquearon, las pusieron a 3.000 a ver qué pasaba con los precios. Ahora por ahí las bajaron. Lo que pasa es que uno busca precio, ¿me entendés? Entonces no sé si están bajando tanto, pero uno busca oferta, ve formas de pago, eso es lo que te ayuda. Junio, julio sí, un poco, y ahora no. En materia prima, todo lo que es repostería aumenta. No hay descenso de precios. ¿Con qué te encontrás? ¿Con qué aumentos te encontrás? ¿En qué rubro consumís habitualmente, digamos, las compras del día a día? Sí, del día a día, pero muchísimo. Hay cosas que está parando de subir. A ver, ¿usted qué hace la compra habitualmente cada cuánto? No, yo hago una vez por semana o una cosa así. Y elijo las cosas que puedo comprar. Sí, a veces. Ahora por lo menos aumentó las naranjas, las mandarinas, porque dice que cayeron piedras en... La zona de Buenos Aires donde están las naranjas. Entre Ríos, sí. Galletitas es una cosa... si son galletitas de agua, las usamos. Si son galletitas dulces... No es lo esencial de eso. No. Lo que se ve es muy dispar las cosas. A lo mejor conseguís un tarro de café 3.500 pesos, no te lo cobran 6 lucas, 7 lucas. O sea, ¿cómo es el tema? Es alimento y buscar precio, las dos cosas. ¿Qué significa eso? ¿Que te alejás mucho de tu casa para comprar? No, obvio que no, porque al fin y al cabo no te conviene después, porque si tenés que tomar un colectivo o salir en el auto, gastás más en combustible. O sea, en la zona buscas precio. No, pero yo no percibo. No me fijo mucho en los detalles, pero sí el global. Miro el global, compro más o menos lo mismo y no bajan, pero no lo veo. ¿En qué sentís que sube? Alimentos. Yo voy al supermercado una vez por semana y siempre voy al mismo. ¿Y eso a ustedes les incide también en el precio después de la venta? Porque Es subir 10% todos los productos todas las semanas. todas las semanas más o menos. Cada 15 días siempre. Alimentos, bebidas. Todos.
¿Sos de tomar gaseosa, por ejemplo? No, no tomo gaseosa, pero sí, voy y chumeo y sí, veo todos los días. Bueno, yo carne como poco, pero siempre está más o menos en el mismo lugar. La verdura está un poco más cara, pero la verdura que no es de estación, ¿viste? Se me da por comer. Sí, una fruta de estación, una frutilla, por ejemplo, ahora puede estar más cara. Claro. Sí. Porque algunos precios están caros, otros se bajan, suben, y se está constantemente subiendo y bajando los precios. El consumo de leche, por lo menos para los adultos, sí es diario y tenemos que comprar la leche y a veces se complica. Bien, cambiemos de tema y nos vamos a ir ahora hacia el barrio porteño de Once, donde este mediodía se vivió un incendio. Pasó en un comercio que vendía productos de cotillón y hubo más de 300 evacuados en la zona. Estamos viendo ahora imágenes de ese momento. Realmente una zona que se vio marcada por este incendio. Hubo cortes también allí en el lugar, más de 20 ambulancias que se presentaron, varias dotaciones de bomberos también. Pero bueno, nos vamos a ir ahora hacia la zona en vivo con Naila Latkovich, que nos va a contar cómo quedó todo. ¿Qué tal, Paz? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, nos encontramos sobre la calle Castelli al 100, esquina Rivadavia. La realidad es que esto comenzó hoy cerca de las 11:15 del mediodía. Empezó a verse un humo negro aquí en esta zona de Once, donde sinceramente hay un local al lado del otro con venta de distintos productos, y también a esta situación se suman los manteros que estaban ocupando las veredas con la venta también de distintos productos. Comenzó todo en un local de cotillón, no solamente en el comercio, sino también en su depósito. No se sabe qué fue lo que causó que empiece a incendiarse este lugar, que tiene muchos productos inflamables. Uno de ellos podemos recordar, por ejemplo, es la espuma, los aerosoles, un producto altamente inflamable, y eso hizo que comenzara a verse un humo negro. Hubo muchísima preocupación entre los vecinos que estaban aquí realizando sus compras y también los comerciantes, porque en realidad no solo es una zona comercial, Paz, sino que también aquí hay muchos edificios donde viven vecinos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Como decías vos, han trabajado muchísimas dotaciones de bombero, pero mirá, a la hora que es del día y todavía hay al menos 3 dotaciones de bomberos en este momento que están realizando un trabajo de enfriamiento. Están trabajando los bomberos de la ciudad de Buenos Aires, y la calle aquí, Castelli al 100, del 0 al 100, se encuentra todavía cortada al tránsito. Todavía los vecinos de la zona están evacuados, no han vuelto a sus hogares. Algunos vienen llegando, consultan con la policía para ver si pueden pasar, si buscar algunas cosas, porque en uno de los comercios quedó peligro de derrumbe en una de sus paredes, porque el fuego comenzó en un cotillón, pero finalmente se terminó expandiendo hacia 3 comercios linderos que vendían otras cosas. Totalmente, Nay, me imagino los momentos de miedo que habrán sentido allí los comerciantes. Más de 300 evacuados, es un montón de personas y por suerte solo 3 heridos. Pero quería preguntarte específicamente por la calle donde estás ahora, que vos nos decías, hay muchos manteros ahí, y mismo en esa misma calle estuvimos el lunes repasando la situación de los manteros. Y quería preguntarte, ¿es cierto que los manteros evitaron el debido tránsito de los bomberos, de la policía, de las ambulancias en el lugar? Bueno, la realidad podría leerse de 2 formas, ¿no es cierto? Porque como ellos están ocupando la calle también, eso hace que se haya complicado el ingreso de lo que son los bomberos de la ciudad. No creo que lo hayan hecho de forma adrede ni a propósito, sino que la verdad es que ocupan una gran parte del espacio público, y en este caso de emergencia, sinceramente, los bomberos necesitaban acudir lo más rápido posible. E incluso esa vereda donde comenzó a producirse el incendio, porque la verdad es que si podrían haber actuado un poquito más rápido, aunque han llegado rápido los bomberos, no hubiera propagado el incendio. O sea, el fuego se propagó finalmente en 3 comercios más, es decir, el cotillón y 3 comercios más. Y aquí hubo muchísimo humo negro, que fue por eso que los vecinos terminaron muchos intoxicándose con este humo, que finalmente dijeron que era tóxico. Aquí la verdad es que no se podía respirar. E incluso ahora, Paz, hay muchísimo olor a humo.
humo, olor a quemado aquí en esta zona de Once, que recordemos es una zona, como decías vos, de las más transitadas. Bien, ahí la teníamos a Naila Latkovich entonces desde Once, que hoy se sufrió un incendio, fue este mediodía, muchísimas personas evacuadas, 300 personas evacuadas. Había en este momento, que ya pasó tiempo de que inició el fuego, 3 dotaciones de bomberos, nos contaba Naila Latkovich. Y recién veíamos en placas algunos datos también sobre el barrio de Once, que es denominado como el barrio de los manteros. Manteros que seguramente no intencionalmente hoy dificultaron un poco el trabajo de las ambulancias, entonces se generó mucha repercusión, se debatió mucho sobre este tema, por ejemplo, en redes sociales, mucha gente indignada por lo que pasó con el incendio hoy. Veamos entonces, en Once hay 1.190 puestos de venta ilegal callejera y 634 manteros en solo 10 cuadras. Seguimos repasando algunos números de los manteros que también veníamos comentando su problemática desde principios de esta semana, cuando se desató una pelea también allí en el barrio de Once por el puesto, ¿no? Ahí en la calle de los Manteros. 72 vendedores sobre Bartolomé Mitre, 62 sobre Castelli. Esas son las calles con más manteros y después le siguen la Rivadavia y Pueyrredón. Entonces, un barrio realmente plagado de esta venta que está allí sobre la vía pública, el 80% de ellos que se dedican a la indumentaria y calzado y el 10,6% que se dedican a vender alimentos y bebidas. Entonces, lo importante a saber es que de este incendio hubo 3 heridos, 300 evacuados, por suerte no hubo ningún herido de gravedad y un equipo de Somos Noticias estuvo trabajando allí hoy, este mediodía. Más o menos de las 12 hasta la 1, o sea, en el transcurso de esa hora, de 12 a 1 más o menos. ¿Se dieron cuenta por la columna de humo, me imagino? Sí, empezó a salir humo negro, mucho humo, mucha cantidad de humo. ¿Ustedes dónde estaban ubicadas? Nosotros trabajamos 2 locales antes de donde inició el fuego. Estábamos atendiendo, estábamos afuera, nosotros tenemos un puesto afuera en la calle con mercadería y cuando vimos que empezó a salir humo, nada, metimos todas las cajas nuestras adentro del local, tiramos toda la mercadería así como pudimos y bajamos las persianas. Nos quedamos ahí hasta que bueno, la policía nos sacó. No nos queríamos ir porque todavía tenemos mercadería ahí afuera, pero bueno, nos sacaron igual, no nos dejaron acercarnos. En un momento, me imagino, donde hay mucho tránsito, mucha gente. Demasiada gente, demasiada. Es muy transitado Castelli, así que hay demasiada gente. Todos los puesteros, todo, claro. Todos se tuvieron que evacuar. Sí, todos tuvimos que evacuar. Mucho humo, toda la mercadería meterla adentro, imagínate que se te arruina todo. Por suerte no hubo ninguna víctima fatal, descártenlo en eso porque no sé de dónde salió esa versión. Asistimos a 31 personas, de las cuales 3 trasladamos al Hospital Mejía y 300 personas evacuamos del edificio lindero en orden, sin pánico porque el humo había tomado los palieres y poniéndonos de acuerdo con el jefe de bomberos, comandante Coria, decidimos evacuarlo y eso evitó males mayores. Fueron 300 evacuados entonces del edificio lindero. El edificio lindero, si lo miramos de frente, es el edificio que está a la derecha, que son 16 pisos. Con respecto a los asistidos, ¿más de 30 entonces? Son 31 y 3 derivados, con inhalación de humo y el último porque es un hombre mayor, con desorientación, pero no por el humo, pero ya por su cuadro crónico. Bien, cambiamos de tema ahora y vamos a hablar de inseguridad. Nos vamos hacia la zona sur, a Bernal, donde esta vez atacaron a una jubilada para robarle. Una señora de 70 años que caminaba por la calle. Recién veíamos la moto de los delincuentes que vio a esta señora pasar. Ahora la estamos viendo por la esquina derecha a ella. Y rápidamente uno de ellos se bajó. La arrastra. Fíjense cómo la arrastra directamente, la tira al piso. La señora que queda allí sobre la vereda, todo para robarle la cartera. Fue en segundos. Esta señora entonces que quedó lastimada claramente por lo que pasó, tiene la rodilla lastimada, tiene mucho miedo. Y los delincuentes que mientras tanto, en momentos nada más, se volvieron a subir a la moto y escaparon del lugar.
Bien, y en Bernal también, en la zona sur, hoy ocurrió este episodio. Un episodio de locura realmente allí. Un conductor que discutió con una joven que iba en bicicleta y después escuchen con atención. La embistió, la chocó y la dejó tirada en la calle. Y como si fuera poco, después chocó a otro auto en plena huida. Los vecinos que pudieron captar los momentos, que pudieron filmar lo que ocurrió, la pudieron ayudar a esta chica. Todo esto pasó en la avenida San Martín, esquina Zapiola. Después de escaparse, el conductor fue perseguido durante unas cuadras hasta que lograron detenerlo. Entonces, todo había ocurrido, parece, porque la mujer le estaba recriminando al conductor que él intentaba girar por arriba de ella, más o menos, ¿no? Cuando ella iba en bicicleta. Entonces ella, que se lo recrimina, discuten y después es cuando él directamente opta por atropellarla y escapar del lugar. Seguimos hablando de inseguridad, pero nos vamos ahora hacia la zona oeste, a San Justo, porque hay una cuadra que los vecinos denominaron como la cuadra de los robos. Esta vez se registraron más de 3 hechos de inseguridad en solo unas horas. En San Justo, en San Martín y Lynch, en las últimas horas se registraron 3 hechos de inseguridad que ponen en alerta a los vecinos. Bueno, Emilio, vecino del barrio, saliste de tu casa, imagino te encontraste con tu auto así. ¿Qué sentís empezando por ahí? Primero, impotencia, más allá de la parte económica, realmente es algo que te genera mucha impotencia porque no puedes dejar tu auto afuera, es algo que está ocurriendo todo el tiempo. Son historias que todos los días estoy escuchando sobre cada vecino que le falta algo, que le roban, que llega al delivery, que le roban al delivery, que se quieren meter dentro de una casa, que desvalijan una casa. Realmente todos los días hay una historia nueva. Estamos a la buena de Dios porque realmente no se escuchan patrulleros, yo no veo pasar. Ayer se escuchó una sirena, pero se escuchó una sirena a modo de que realmente estaba pasando algo, ¿me entendés? A modo de persecución, realmente. Es la única sirena que escuché ayer, pero pasó porque realmente estaba pasando algo, era una persecución, algo así, ¿me entendés? Es como que todos los días está pasando algo. Realmente la parte económica llega a un punto que para mí queda de lado. La parte principal es esto, lo que te digo, que el barrio es una lástima lo que se está sintiendo y la sensación que se tiene acá en el barrio. Maxi, bueno, sos titular de acá del gimnasio. Contame un poco cómo es vivir en estas condiciones donde vimos una imagen donde una persona se salva porque se mete corriendo. No es la única vez, ha pasado varias veces. Justamente fue el martes, creo. Un muchacho viene caminando, un alumno, y bueno, y los quieren asaltar, como casi todos los días. Es constante. ¿Pensás que los delincuentes están pendientes de que acá sale y entra continuamente gente y por eso rondan por acá? No. Vienen andando, vienen de San Justo, del centro, más doblan la esquina, en la esquina acá a mi izquierda, y lo ven que está guardando el celular o algo, se ve en el video. Y cuando ven lo quieren agarrar. Yo tuve la suerte de estar la puerta abierta, que yo arriba tengo una reja. Sí. En realidad tengo una reja que cuando inauguramos el gimnasio lo hice porque en estos casos el barrio es un barrio, yo viví toda la vida acá y está pasando esto ahora, hace unos años. ¿Y le atribuís a algo en particular? Y la falta de trabajo, la falta de educación, la falta de los chiquitos de los chiquitos que crecieron y no sabieron trabajar, y hoy en día pasa esto. Más inseguridad en la zona oeste y ahora nos vamos hacia Villa Sarmiento, partido de Morón, donde esta vez un jubilado fue a sacar la basura y en eso delincuentes lo atacaron y lo balearon. Desde el lugar con todos los detalles y en vivo está Guido Corman. Guido, buenas tardes. Pacho, buenas tardes. Así es, ¿cuántas veces dijimos que los vecinos tienen miedo hasta de sacar la basura? Bueno, ocurrió. Este hombre de 61 años estaba en esta casa que está vacía porque la está arreglando para alquilarla. Vino a supervisar las obras porque había un hombre trabajando y cuando sale con la bolsa de residuos a la vereda termina siendo atacado por 4 delincuentes armados que se movilizaban en un auto up blanco, robado también con pedido de captura.
y cuando quieren sacarle su camioneta Hilux, este hombre intenta esquivar los movimientos de los delincuentes, intenta esquivar el robo, pero le terminan disparando en la pierna. No conformes con eso, cuando los vecinos salen y los delincuentes deciden huir, le terminan sacando la billetera y el teléfono celular. Una zona que está siendo realmente azotada por la inseguridad. Hubo un robo a horas nada más sobre la calle Norteamérica. Una familia que estaba dejando el auto, que estaba entrando a su casa, también otro hombre aquí muy cerquita, nos contaba un vecino, y en este caso puntual en Villa Sarmiento nos comunicaron desde el foro de seguridad y teniendo en cuenta los datos de las denuncias de los vecinos, durante el mes de agosto se robaron 38 autos solamente, sin contar los hurtos en la calle, sin contar los arrebatos, solamente autos 38 en lo que fue el mes de agosto y por supuesto también sin contabilizar a aquellos que ya ni quieren hacer la denuncia. Lo cierto es que los vecinos están muy asustados, los vecinos entran rapidísimo, se quejan mucho de que no hay presencia policial, sobre todo en esta vía de escape que estás viendo ahora, que es el acceso oeste. Este es un barrio, una localidad que está muy cerquita de la colectora, del acceso, del otro lado del Hospital Posadas. Entonces, los delincuentes inmediatamente cambian de jurisdicción o escapan por la autopista. Lo cierto es que este hombre, que fue a las 5 de la tarde, a plena luz del día, salió a sacar la basura y termina siendo abordado por estos delincuentes en un barrio en el cual lamentablemente se vienen repitiendo los hechos de inseguridad y el patrullaje que lamentablemente no es el que desean los vecinos. Justamente nos contaba uno que cuando hay un caso fuerte, cuando hay un caso de inseguridad, uno se choca con los patrulleros, pero durante 48 horas después todo vuelve a la normalidad. Está exigiendo mayor seguridad, sobre todo para el colegio Ward. Hay un colegio muy cerca que es donde ustedes están viendo en este momento, que hace unos meses un papá había ido a retirar a su chiquito y un delincuente terminó disparando en medio de la salida de los estudiantes. Así que imagínense cómo está lamentablemente esta zona, que termina coronando para mal con este hecho de este señor de 61 años que por el simple hecho de salir a sacar la basura lo terminan baleando. Guido, lo que nos contaste es realmente dramático. También estaba viendo las imágenes de las calles ahora y es verdad, no queda nadie quiere salir, todos tienen miedo. Esas cifras que nos contabas, los 38 robos de auto, todo te pone la piel de gallina, de verdad. Y te hago una última preguntita y es saber cómo está este hombre de 61 años que lo balearon a las 5 de la tarde fue todo. Sí, exactamente. Lo derivaron a un hospital, a una clínica privada, por parte de su prepaga. Todavía sigue internado. Lo que le pregunté aquí a los vecinos que lo conocen es que desde ese momento, por supuesto, fue ingresado a este hospital. Su vida nunca corrió peligro, pero por supuesto que en este momento sigue internado por las curaciones pertinentes. Claro, un hombre mayor, bueno, tiene que estar observado hasta que se le pueda dar el alta. Nunca corrió riesgo su vida porque, por suerte, lo que muchas veces dicen los vecinos, ¿no? Por suerte fue solamente un robo, por suerte me dispararon, eligieron la pierna, así que este hombre se está recuperando. Pero bueno, el miedo aquí en este barrio que ustedes pueden ver está desierto y cuando un auto sale es porque se abre un portón automático y cuando entran es porque lo cierran directamente y no quieren estar ni 2 segundos en la calle. Perfecto, Guido. Muchísimas gracias por toda la información y esperamos que este hombre se recupere pronto. Hasta la próxima. Hasta luego. Cambiamos de tema, nos distendemos un poquito y entramos ya en el mundo de Somos Deporte con Agustín Álvarez y vamos a hablar hoy de Racing, ¿no? Porque juega esta noche en semifinales. Paz, ¿cómo andás? Por supuesto que sí, vamos a hablar de Racing dentro de un ratito. 21:30 recibe Atlético Paranaense de Brasil y la idea, como bien vos decías, es llegar a la semifinal. Para eso Racing va a tener que mejorar bastante lo que hizo hace una semana en Brasil, porque no solo va perdiendo 1-0 la academia, sino que además el problema de Racing es que es un equipo que no podemos descifrar de Costas. Cuando juega bien, juega muy bien, pero cuando juega mal, juega realmente muy mal. Ahora, en Brasil, haciendo un buen primer tiempo y un mal segundo tiempo, solo se viene con un 0-1, un estadio que ya lo hemos explicado varias veces, que es de pasto sintético, es complicado de jugar, pero ahora, en su cancha, con su gente, y por lo que vimos también que mostró Paranaense, bueno, Racing tiene todo como para darlo vuelta. Algunos datos particulares de lo que va a pasar dentro de un rato en Avellaneda. El primero, Atlético Paranaense echó a su entrenador en la semana.
Y el nuevo entrenador que va a debutar es un argentino que es Lucho González, que va a tener su primera experiencia como DT. Y Lucho González es hincha de Racing. De hecho, tiene un tatuaje de Racing en una de sus piernas. Ah, tremendo. Qué particularidad. Estar adelante del equipo brasileño junto contra el equipo que él es hincha. Y por el lado de Racing hay que decir algo. Costas sabe que quizás este encuentro puede ser determinante para su futuro. Porque el propio técnico fue el que dijo, si yo no gano un torneo, es difícil continuar. Bueno, y hoy Costas pone, creo yo, esperemos se confirme la formación, los que sabe que son los que tienen que jugar. A veces, Paz, esto es así. Vos tenés que jugar el plantel que son pesados. Sí. Y en los partidos determinantes los tenés que poner. ¿Por qué? Porque si vos no los ponés, esos jugadores distintos, pesados, y perdés, te van a decir, ¿por qué no los pusiste? ¿No? Claro, lo siempre desperdiciaste. hablando de futbolistas que estén en condiciones de jugar. Por eso yo creo que hoy Gustavo Costas, a Roger Martínez y a Juan Fernando Quintero lo va a poner de arranque porque entiende que es un partido, no solo para que Racing sea protagonista, sino también para que Racing pueda ganar. Así que vamos a ver cómo va a formar Racing. Esperemos que se confirme esto todavía. No está confirmado, pero esta sería la formación. Arias, el arquero, Di Cesare, Sosa, Quirós, línea de 3 siempre. Después, por afuera, Martirena y Rojas, que se recuperó, Nardoni y Almendra, Juan Fernando Quintero para jugar. Para eso está Quintero, no para correr, para jugar. Y los Martínez, Roger y Maravilla. Este sería el equipo que va a poner Racing. Repetimos, 21:30 entonces, Paz, esta noche en Avellaneda. Racing Atlético Paranaense, el ganador se mete en semifinales, donde ya está, por supuesto, Lanús. Nos vamos a ir ahora hacia la zona norte para conocer el famoso túnel de San Isidro desde dentro, el túnel que habían cavado delincuentes para robar una sucursal de Banco Macro. Ahí estamos viendo las imágenes. Realmente una ingeniería impresionante habían llevado a cabo estos delincuentes. Durante meses habían estado trabajando en este túnel. También tenían una guarida, habían alquilado un garage cerca de allí donde tenían todos los planos, todos los datos de este plan maestro que tenían para robar un banco. Por suerte fue un vecino el que detectó el plan y pudieron detenerlos. Pero bueno, ahora el túnel sigue allí, un túnel de más de 200 metros y un equipo de Somos Noticias estuvo hoy en el lugar y conoció todos los secretos del túnel de San Isidro desde dentro. Vamos a ingresar a este lugar para intentar conocer un poco lo que hay en el lugar, porque en principio te vas a encontrar con muchas características muy particulares de esto que aparentaba ser un robo importantísimo en el cual trabajaron muchas personas. Fíjate que es un espacio bastante amplio, vas a notar que en principio acá tenían una fachada, que la fachada era una venta de placas antihumedad. Fíjate que cuando vos ingresabas por el portón, ingresabas a este lugar, un lugar donde te encontrabas con estas placas, entonces aquella persona que pasaba por la puerta o se veía personal policial dando vueltas en la zona, se encontraba con que entraba una camioneta, veía estas placas y obviamente en un lugar que tenía y que permanecía con esta fachada para obviamente despistar a aquellos que podían tener una sospecha de que algo pudiese pasar. A ver, ¿quién iba a sospechar que se iba a estar haciendo un túnel de 155 metros desde acá hasta el Banco Macro para ingresar? Pero acá en principio el cálculo supone que trabajaban muchas personas, como mínimo entre 7 u 8 personas. Vas a notar que todavía permanecen en el lugar muchos elementos con los que ellos vivían cotidianamente. Fíjate que encontramos una NAF, fíjate que encontramos diferentes elementos con los que cocinaban. Esto se mantiene tal cual quedó de aquel día que obviamente descubrió la policía lo que estaban ocurriendo y bueno, obviamente ya intervino la justicia. En ningún momento se sacó tierra a la calle, sino que siempre permaneció en este lugar. Pero fíjate que acá hacia la derecha vas a encontrar lo que son las escalinatas que van hacia el túnel. Vamos a comenzar a bajar con cierto cuidado porque vas a ver que está con mucho barro. Por acá se iban sacando las bolsas de tierra que obviamente se iban acumulando en diferentes lugares y vas a notar que hay ciertas cañerías que eran las que permitían oxigenar el túnel porque obviamente estando tan debajo y a su vez teniendo tantas personas trabajando en el lugar tenían que generar con ciertos elementos la posibilidad de poder tener oxígeno debajo. Acá estamos varios metros debajo de lo que es la superficie, todavía sobre la calle Chacabuco, y vamos girando hacia la izquierda ya para orientándonos rumbo a lo que es el sentido donde está lo que es el Banco Macro que iban a ingresar a robar. Fíjate que vamos caminando muy despacio, acá mostrábamos recién una carretilla donde ellos se iban moviendo y donde iban pasando a su vez con cierta cantidad de bolsas de tierra.
Para hacernos una dimensión, esto nos llega a tener 1 metro aproximadamente. Hay que mantenerse siempre en esta posición, en cuclillas, para que obviamente pudiesen trabajar. La carretilla los que les permitiera trabajar de forma más solvente. Y acá tenés lo que son estos tubos que van llevando oxígeno. En la medida que vamos recorriendo el túnel, cada vez se va volviendo más angosto y cada vez nos vamos acercando más hacia la calle Ituzaingó. Y a su vez vas a encontrar también sobre la madera, en algunos lugares, cierta condensación de humedad, varias gotitas de agua, que obviamente muestran lo que hay aquí en el lugar, mucha humedad, mucho encierro, y que obviamente no es apto para aquellos que tienen cierta claustrofobia, porque en definitiva mantenerse acá abajo tantas horas como aparentemente lo realizaban, era más que difícil de poderse mantener en este lugar. Son muchos metros a recorrer, esto continúa de esta forma. Van poniendo a su vez diferentes varillas que iban sacando hacia la superficie para mantener siempre de forma de guía el rumbo que debían continuar, porque esto también se iba corroborando hacia arriba, porque en definitiva lo que iba pasando con las varillas es que se iban sacando a la superficie para que funcionen como de guía. Momento de flash político en Somos Noticias y vamos a repasar algunos acontecimientos políticos que estuvieron sucediendo durante el día más allá de lo relacionado al número de pobreza. Vamos a hablar ahora de transporte, porque los gremios de transporte están amenazando con realizar un nuevo paro el 17 de octubre. Se reunieron hoy los principales sindicatos de transporte, todo en defensa también de Aerolíneas Argentinas y de toda la situación que está sucediendo ahora con los pilotos y el personal aeronáutico, y terminaron anunciando que podría venirse una medida más fuerte para que escuchen el reclamo salarial, y hablaron de un posible paro el 17 de octubre. Seguimos con más información política y vamos a hablar ahora de lo que sucedió en el Senado. Fue una jornada donde en primer lugar se aprobó lo que fue la emergencia por los incendios en Córdoba, pero también en el Senado hoy se trató un proyecto que era por la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos. Recordemos que ya había datos genéticos de aquellos delincuentes que hayan cometido delitos de tipo sexuales con condena, pero a partir de ahora el Senado votó que se amplíe ese registro genética y que comprenda también perfiles de personas que sean autores de todo tipo de delitos, no solo del índole sexual. Entonces, cualquier adulto mayor de 18 años que haya sido imputado penalmente va a figurar dentro de este registro. Y así festejaba en las redes sociales Patricia Bullrich, decía: un paso histórico en la lucha contra los criminales. Seguimos con más información política y les comentábamos al principio del noticiero el número de pobreza, las repercusiones que hubo en el sector político, y veamos también desde dentro del gobierno la secretaria general de la Nación, Karina Milei, que fue curiosa esta publicación porque realmente la publicó a las 4 de la tarde en punto, a la misma hora que salió el dato de la pobreza. Karina Milei sube una foto con Susana Jiménez y un perro en el despacho presidencial en la Casa Rosada. Claramente llovieron las críticas hacia esa publicación, y después también de haber hecho esta publicación fue que el presidente Javier Milei se mostró con Susana Jiménez en el balcón de la Casa Rosada. Todo esto, recordemos, es en el marco de una entrevista que realizó Susana Jiménez a Javier Milei para su programa. Se va a emitir el próximo domingo a las 22 horas, pero bueno, la grabaron hoy. Entonces ahí tenemos las imágenes que claramente resonaron y fuerte en redes sociales.